Era una noche tranquila en el opulento barrio de Brentwood, Los Ángeles, donde el silencio suele costar millones de dólares. Demasiado tranquila para lo que yacía bajo la penumbra de los sicomoros y la luz amarillenta de las farolas. El reloj marcaba poco después de la medianoche del 13 de junio de 1994. Un perro de raza Akita, solitario y visiblemente alterado, deambulaba por la calle Bundy Drive. Pero este no era un paseo normal. El animal tenía el pelaje blanco manchado de un carmesí profundo y viscoso, y sus patas dejaban un rastro de huellas rojas sobre la acera inmaculada. Aullaba con una desesperación gutural, un lamento que no pertenecía al mundo de los vivos, un sonido que heló la sangre de los vecinos que intentaban dormir. Steven Schwab, un residente local que paseaba a su propio perro, se encontró con la bestia aterrorizada. Al acercarse notó la sangre. No era del perro. El animal, temblando, lo guió de vuelta hacia el número 875 de South Bundy Drive, deteniéndose en seco frente a la entrada, negándose a avanzar más, como una fuerza invisible y maligna protegiera el umbral. Lo que Schwab y, minutos más tarde, el vecino Sucru Botstepe descubrieron al seguir la mirada del animal, cambiaría para siempre la historia cultural, legal y racial de los Estados Unidos. Allí, en la penumbra de la entrada, yacía el cuerpo de una mujer rubia, en posición fetal, en un charco de sangre tan extenso que reflejaba la luna. Cerca de ella, un hombre joven, atrapado en una contorsión final de agonía. El helado derretido de Ben & Jerry's, comprado horas antes, todavía se estaba licuando en una taza cerca de los cuerpos. Un reloj biológico macabro que marcaba el momento exacto en que la normalidad fue brutalmente asesinada. ¿Cómo es posible que un ídolo americano, un hombre cuyo rostro estaba grabado en la psique nacional como el símbolo del éxito y la afabilidad, terminara en el centro de esta carnicería dantesca? ¿Qué secretos oscuros se escondían detrás de la sonrisa de $1 millón de O.J. Simpson? Para entender la magnitud de esta tragedia, no podemos simplemente mirar la sangre en la acera, debemos retroceder, diseccionar las décadas de adoración pública y violencia privada que convergieron en esa noche fatídica. Esta es la autopsia de un sueño americano convertido en pesadilla. Nicole Brown Simpson no era solo un nombre en un titular. Era una madre, una hermana, una mujer que había vivido bajo la sombra de un titán desde que tenía 18 años. Nacida en Frankfurt, Alemania, y criada en California, Nicole poseía una belleza magnética que atrajo la atención de Orenthal James Simpson en 1977, cuando ella trabajaba como camarera en el club privado The Daisy en Beverly Hills. Él todavía estaba casado, ella era apenas una adulta. Lo que siguió fue un romance vertiginoso, marcado por lujos inimaginables, viajes en primera clase y regalos costosos, pero cimentado sobre una base volátil de control y celos posesivos. Ron Goldman, el joven encontrado a su lado, era un aspirante a modelo y camarero, un hombre que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento más equivocado de la historia, devolviendo unas gafas de sol olvidadas. Un acto de caridad que le costó la vida, en una lucha feroz donde se defendió hasta su último aliento. La escena del crimen era un mapa del caos. Un guante de cuero izquierdo, un gorro de lana, huellas de zapatos Bruno Magli talla 46 y un rastro de gotas de sangre que se alejaba de los cuerpos, indicando que el asesino también estaba herido. Mientras los detectives de la policía de Los Ángeles, Tom Lange y Philip Van Atter, llegaban a la escena, la identidad de la víctima femenina envió una onda de choque a través del departamento. Era la exesposa de O.J. Simpson. La noticia no viajó, explotó. En cuestión de horas, 4 detectives se dirigieron a la mansión de Simpson en Rockingham Avenue, a solo unos kilómetros de distancia, para notificarle de la muerte y supuestamente protegerlo de un posible asesino que pudiera estar acechando a la familia. Lo que encontraron allí fue desconcertante.
el Ford Bronco blanco de Simpson estacionado de manera extraña, y en la puerta del conductor, una pequeña mancha roja. Fue el detective Mark Furman, un hombre cuyo nombre pronto se convertiría en sinónimo de controversia, quien saltó la valla de la propiedad y encontró en un pasillo oscuro detrás de la casa de huéspedes la pieza de evidencia que detonaría el caso. Un guante de cuero derecho, manchado de sangre, que parecía ser el par del encontrado junto al cuerpo de Nicole. O.J. no estaba en casa, había tomado un vuelo nocturno a Chicago. Cuando la policía lo contactó por teléfono en su hotel, su reacción fue extraña, distante. No preguntó cómo murieron, ni quién lo hizo. Solo reaccionó con una angustia vaga antes de romper un vaso en su habitación de hotel, cortándose la mano, una herida que más tarde intentaría explicar de múltiples formas contradictorias. El regreso de O.J. a Los Ángeles no fue el de un hombre de luto, sino el de un hombre acorralado. Fue esposado brevemente al llegar a su mansión, una imagen que los medios capturaron y que presagió la tormenta mediática. Pero el verdadero terremoto llegó el 17 de junio de 1994. Se había acordado que Simpson se entregaría a la policía a las 11 de la mañana. Los abogados, los policías, los periodistas, todos esperaban. Las 11 pasaron, las 12 pasaron. O.J. Simpson había desaparecido. Robert Kardashian, su amigo íntimo y abogado, se paró frente a una multitud de reporteros con el rostro desencajado y leyó una carta que O.J. había dejado atrás, una misiva que sonaba inquietantemente como una nota de suicidio. No sientan pena por mí. He tenido una gran vida, grandes amigos. Por favor, piensen en el verdadero O.J. y no en esta persona perdida. La nación contuvo el aliento. Y entonces comenzó. Un automovilista vio el Ford Bronco blanco en la autopista 5 de Santa Ana. Al volante estaba Al Cowlings, el mejor amigo de toda la vida de O.J., y en el asiento trasero O.J. Simpson, sosteniendo una pistola Magnum 357 contra su propia sien. Lo que siguió fue la persecución más surrealista en la historia de la televisión. No fue una carrera a alta velocidad, fue un cortejo fúnebre a 60 kilómetros por hora. 20 coches de policía, 10 helicópteros de noticias y 95 millones de espectadores en directo. La gente salía de sus coches en la autopista, se agolpaba en los pasos elevados con carteles que decían "Go O.J., vitoreando al hombre que huía de una acusación de doble homicidio. Las pizzerías reportaron récords de ventas, la final de la NBA fue interrumpida. Por unas horas, Estados Unidos se detuvo. Dentro del Bronco, la desesperación era palpable. Las grabaciones de las llamadas al 911 desde el coche revelan a un O.J. balbuceando, deseando ir a ver a su madre, deseando que el dolor terminara. El detective Tom Lang habló con él por teléfono, rogándole que tirara el arma, recordándole que sus hijos lo necesitaban. Finalmente, la procesión terminó en la mansión de Rockingham. En la oscuridad de la noche, O.J. salió del vehículo, colapsó en los brazos de la policía y fue llevado a la cárcel del condado. La foto policial que se tomó esa noche, con su rostro despojado de toda la magia de Hollywood, agotado y sombrío, apareció en las portadas de todo el mundo. La revista Time oscureció su piel en la portada, desatando una controversia sobre la manipulación racial que prefiguraba la estrategia de la defensa. Así comenzó el juicio del siglo. Pero para entender por qué este juicio se convirtió en un referéndum sobre la raza en América, y no solo en un caso de asesinato, debemos mirar el contexto. Los Ángeles todavía humeaba, metafóricamente, por los disturbios de 1992 tras la paliza a Rodney King. La desconfianza entre la comunidad afroamericana y el Departamento de Policía de Los Ángeles, el LAPD, estaba en su punto más álgido. La Fiscalía, liderada por la meticulosa Marcia Clark y el apasionado Christopher Darden, pensaba que tenía un caso de montaña de evidencia: el ADN, los guantes, el pelo, las fibras, la sangre en el Bronco, la sangre en los calcetines, la sangre en la entrada. Parecía irrefutable. Pero la defensa,
Un equipo de ensueño de abogados de alto perfil, liderados por el carismático y estratega maestro Johnny Cochran, junto con Robert Shapiro y F. Lee Bailey, tenía un plan diferente. No necesitaban probar que O.J. era inocente, solo necesitaban probar que la policía era corrupta. Su narrativa era seductora y poderosa. O.J. Simpson no era el perpetrador, era la víctima de una conspiración racista orquestada por policías blancos deshonestos que plantaron evidencia para incriminar a un ídolo negro. El juicio se convirtió en un circo televisado diariamente. El juez Lance Ito permitió las cámaras en la sala, transformando el procedimiento legal en una telenovela de la vida real. Cada día traía un nuevo giro teatral. El testimonio de K.O. Kalin, el huésped de la casa de huéspedes con su melena rubia y actitud relajada, proporcionó momentos de alivio cómico, pero también estableció la línea de tiempo crucial de los golpes en la pared que escuchó la noche de los asesinatos. La fiscalía presentó las pruebas de abuso doméstico, mostrando fotos del rostro golpeado de Nicole y reproduciendo cintas del 911, donde ella gritaba aterrorizada mientras O.J. irrumpía en su casa. Los jurados vieron al monstruo detrás de la máscara, pero la defensa contraatacó con brillantez táctica. El momento decisivo, el error fatal de la fiscalía, llegó con los guantes. Christopher Darden, en un movimiento arriesgado, impulsado por la arrogancia o la desesperación, pidió a O.J. que se probara los guantes ensangrentados ante el jurado. Simpson, de pie ante el estrado, actuó con la destreza de un veterano de Hollywood. Forcejeó, hizo muecas, mostró sus manos abiertas indicando que eran demasiado pequeños. «Son demasiado apretados», murmuró. Johnny Cochran, con su retórica de predicador, acuñó la frase que definiría el juicio. «If it doesn't fit, you must acquit». Si no le queda bien, deben absolverlo. La imagen de O.J. luchando con esos guantes se grabó en la retina del jurado. La ciencia del ADN, que era nueva y compleja para el público de 1995, se perdió entre la jerga técnica y los ataques de la defensa a la cadena de custodia. Barry Scheck, el experto en ADN de la defensa, desmanteló la confianza en la recolección de pruebas, sugiriendo que la sangre de Simpson había sido plantada en la escena y en el calcetín encontrado en su dormitorio. Y luego, la carta de triunfo de la defensa, Mark Fuhrman. Salieron a la luz unas cintas grabadas por una guionista que entrevistaba a Fuhrman para un proyecto de ficción, en las que el detective usaba epítetos raciales de la manera más vil imaginable y se jactaba de brutalidad policial y de plantar evidencia. De repente, la teoría de la conspiración ya no parecía una teoría. Fuhrman fue llamado al estrado nuevamente y cuando se le preguntó si había plantado evidencia en el caso, se acogió a la quinta enmienda. El caso de la fiscalía se desmoronó. El 3 de octubre de 1995, a las 10 de la mañana, el mundo se detuvo de nuevo. Se estima que 150 millones de personas sintonizaron para escuchar el veredicto. En la sala del tribunal, la tensión era tan densa que se podía masticar. O.J. estaba de pie, flanqueado por sus abogados. El secretario del tribunal leyó el papel. Nosotros, el jurado, en el caso arriba mencionado, encontramos al acusado, Orenthal James Simpson, no culpable del delito de asesinato. Un grito ahogado de Kim Goldman, la hermana de Ron, rompió el silencio, seguido de un llanto desgarrador. O.J. suspiró, sonrió levemente y miró a los jurados. La reacción en Estados Unidos fue una fractura instantánea y visible. En las calles, multitudes celebraban, viendo el veredicto como una corrección histórica contra un sistema de justicia sesgado. En otros lugares había conmoción, lágrimas y una sensación de que la justicia había sido burlada por la fama y el dinero.
O.J. era un hombre libre, pero su vida como la conocía había terminado. Se convirtió en un paria en los círculos que antes lo adulaban. El club de campo de Riviera lo expulsó. Sus amigos de Hollywood desaparecieron. 2 años después, las familias de las víctimas lo llevaron a un tribunal civil. Con un estándar de prueba más bajo, preponderancia de la evidencia, en lugar de más allá de toda duda razonable, y sin la capacidad de esconderse detrás de la quinta enmienda, O.J. fue obligado a testificar. Esta vez, el jurado lo encontró responsable de las muertes y le ordenó pagar $33.5 millones en daños. Fue una victoria moral para los Goldman y los Brown, pero el dinero nunca se materializó por completo. La vida posterior de O.J. fue una espiral extraña y decadente hacia la irrelevancia y el crimen. Se mudó a Florida y escribió un libro hipotético titulado If I Did It, si lo hubiera hecho, en el que describía cómo habría cometido los asesinatos, un texto que provocó tal repulsión pública que los derechos fueron otorgados a la familia Goldman como parte del pago de la sentencia civil. El destino, sin embargo, tiene un sentido de ironía cruel. En 2007, O.J. irrumpió en una habitación de hotel en Las Vegas con un grupo de hombres armados para recuperar lo que él afirmaba eran sus propios recuerdos deportivos que estaban siendo vendidos por comerciantes. Fue arrestado, juzgado y condenado. Esta vez no hubo equipo de ensueño ni absolución. Fue sentenciado a 33 años de prisión, exactamente 13 años después de su absolución por asesinato. Pasó 9 años tras las rejas antes de obtener la libertad condicional en 2017. Salió como un hombre anciano, viviendo sus últimos años en Las Vegas, activo en Twitter, comentando sobre deportes y política como si fuera un abuelo cualquiera, ignorando el espectro sangriento que siempre lo acompañaba. Cuando murió de cáncer en abril de 2024, la conversación no fue sobre sus yardas recorridas en la NFL ni sobre sus películas. Fue sobre Nicole, fue sobre Ron, fue sobre el guante, el bronco y la división de una nación. El caso O.J. Simpson no fue solo un juicio por asesinato, fue una radiografía de las fallas tectónicas de la sociedad estadounidense. Una historia de obsesión, raza, clase, violencia de género y el poder corrosivo de la celebridad. A día de hoy, las imágenes de esa noche en Brentwood, el aullido del perro Akita y la huida lenta por la autopista 405 permanecen grabadas en la memoria colectiva, recordatorios permanentes de que la verdad a veces es más extraña y oscura que cualquier ficción.